precisamente al libro de Romanos, al capítulo 9. Voy a comenzar desde el versículo 30 del capítulo 9 para recordarnos y lo que estudiamos la semana pasada y ver lo importante. Siempre dice, ¿por qué lo vamos a repetir? Porque no nos lo hemos aprendido lo que dice, ¿verdad? Y a lo mejor se nos olvida hasta lo que dice, ¿verdad? Por eso vamos a repetirlo, vamos a leerlo, pero vamos a luego continuar en el capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos. Dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Estoy en el versículo 30 del capítulo 9. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De qué está hablando? Los judíos querían agradar a Dios guardando la ley. Pero saben, nadie guardaba la ley como porque la ley es espiritual. Ellos la guardaban como nosotros tratáramos de guardar los mandamientos, ¿verdad? Pero ¿los hemos guardado todos los mandamientos? ¿Alguien ha roto alguno de los 10 mandamientos? ¿Han roto todos los mandamientos? Pues dice la ley que si violamos, rompemos uno, somos culpables de toda la ley. Así es de que todos hemos quedado destituidos de la gracia de Dios. Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. En otras palabras, a todos nos sacaron tarjeta roja, ¿verdad? Estamos eliminados. Los judíos creían que guardando la ley podían agradar a Dios. Pero ¿saben lo que sucede cuando alguien guarda la ley? Guarda los mandamientos, se llena de orgullo. Porque si dice, oh, yo estoy guardando todos los mandamientos, yo estoy haciendo todo lo que a Dios le agrada, empieza uno a sentirse orgulloso porque pues, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. ¿Recuerdan el fariseo que estaba en el templo levantando los brazos y dándole gracias a Dios? Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres. No soy como este fariseo, como este colector de impuestos, el publicano, dándole gracias a Dios que era mejor que los demás. Ven como ahí estaba violando el mandamiento de la vanidad, del orgullo. ¿Qué es lo que hizo caer a Satanás del cielo? El orgullo, el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. Y nosotros cuando guardamos los mandamientos creemos que Dios por eso nos va a aceptar. Le va a agradar con qué tan buenos somos. Dice, híjole, me saqué la lotería con fulano, ¿verdad? O fulana. No. Y es el problema que tienen ellos. Y por eso, fíjense, Dios les dio la ley. Pero la ley no era para que con eso fueran perdonados de sus pecados. Con eso agradaran a Dios. La ley era para enseñarles que no podían guardar la ley, que no podían agradar a Dios por las obras. La ley era para guiarlos a Cristo. La ley era como una maestra, un maestro, una nodriza, una persona que lo ayuda a uno. ¿Cómo le llaman también cuando alguien está criando niños, levantando, educando niños? Como una nodriza, como hay otra palabra que no recuerdo ahorita. Pero es como un maestro, ¿verdad? Que le está enseñando cómo debe de vivir. La ley le enseñaba a los judíos cómo debían de adorar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios y cómo convivir unos con otros. Pero ¿qué sucede? Todos somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores, ¿verdad? Porque somos pecadores. Entonces ellos creían que guardando la ley iban a agradar a Dios, pero la ley era para guiarlos a Cristo. La ley les enseñaba que no podían agradar a Dios guardando las obras porque no podían.
Pero Dios envió a su Hijo, por eso dice en el último versículo del capítulo 9, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Esa piedra de tropiezo era Jesús, porque tropezaron con Cristo. Ellos, la ley les hablaba de Cristo y ellos adoraban la ley, pero despreciaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Y eso fue lo que fue piedra de tropiezo para ellos, dice, y roca de caída. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que cree en Él no es avergonzado. ¿Por qué? Porque un día todo el que no cree en Jesús, cuando llegue a la presencia de Dios, va a estar avergonzado de todos sus pecados, de toda su maldad que hizo toda su vida y por no haberse arrepentido, no haber recibido a Cristo como su Salvador. Versículo 1 del 10 dice, pero hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los judíos acusaban a Pablo de que odiaba a su pueblo, odiaba a los judíos, odiaba a su nación. ¿Por qué? Porque él era fariseo y dejó todo por seguir a Cristo. Lo consideraban un traidor. Entonces, por eso lo llamarían un malinchista, ¿verdad? Todos sabemos la historia de la Malinche, ¿verdad? Bueno, los que son de México, si recuerdan la historia, ¿quién era la Malinche? Una que ayudó a Hernán Cortés, ¿verdad? La llamaban, por eso no le llaman traidor, pero le dicen malinchista, porque lo relacionan uno con la Malinche. Bueno, es otra historia. Pero eso, así lo consideraban a él un malinchista, un traidor a su nación, porque había abandonado todo. Él había llegado hasta la cúspide, lo más alto en la religión judía, que ser fariseo era lo máximo, el sueño de todo padre y madre que su hijo llegara a ser fariseo, porque era lo más honroso y regularmente eran de muy alta posición, muy educados y ricos. Y él lo dejó absolutamente todo. Vamos a ver enseguida que lo dejó todo por seguir a Jesús. Él vino a los suyos, dice en Juan 1:11, dice, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los que creen en su nombre, ¿verdad? A ellos se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos y lo despreciaron. Lo que los judíos buscaban era un Mesías que los liberara de la esclavitud romana, porque estaban bajo el poder del imperio romano en el tiempo de Jesús. Ellos no buscaban un salvador, ellos buscaban un libertador. Buscaban un Miguel Hidalgo, buscaban un, ¿cómo le llaman en Chile? ¿Quién era el libertador? Bernardo Gil. Bernardo Gil, y había otro también en Centroamérica, como no era Iturbide. ¿Quién era el libertador de muchos países latinoamericanos? Se me escapa el nombre ahorita. No, es el que descubrió América. No, había otro, no recuerdo su nombre ahorita, pero ellos lo que buscaban era un libertador. Buscaban un libertador, no buscaban un salvador, porque ellos creían que Dios los iba a salvar por ser judíos y por guardar la ley. Solamente por ser judíos ya eran los preferidos de Dios, de todo el mundo. Ellos decían que Dios se había creado a los gentiles para atizar los fuegos del infierno. Para eso los había creado, pero Dios no es lo que Él había planeado, porque Dios desde el principio tenía planeado salvar a de toda la humanidad, salvar gentiles y judíos, ¿verdad? Pero ellos así lo consideraban. Amaban la ley, como les digo, pero despreciaron del que la ley hablaba, que era Jesús. En Gálatas 1:13 y 14 dice la ley, dice la palabra de Dios, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Y miren el versículo 15 también, pero cuando agradó a Dios,
quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulte enseguida con carne y sangre. Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta que Dios nos eligió desde antes de que naciéramos? Amén. Porque si se espera que naciéramos, yo creo que no nos había elegido, ¿verdad? No. No, Dios nos eligió sabiendo cómo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Pero ¿saben lo maravilloso de Dios? Que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, pero luego cuando nacimos nos dio la gracia, nos dio la fe para creer. Una vez que creímos, nos bendijo con la salvación. Amén. O sea, la salvación es todo de principio al fin por la gracia de Dios. Amén. No porque hacemos nada ni merecemos nada, solo es por la gracia de Dios. La gracia es cuando nos da lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? La salvación, el perdón de los pecados. ¿Qué merecemos? El infierno, la muerte eterna. La gracia nos da la salvación y su misericordia nos da, no nos da lo que sí merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos, el castigo eterno. Entonces nosotros no hemos hecho nada para merecer esa gracia maravillosa de Dios. En Filipenses 3:4, del 4 al 8 dice, miren lo que dice, cómo era él, hablando de que todo lo de este mundo no lo esclavizó. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién de nosotros podemos decir que llevamos una vida irreprensible antes de venir a Cristo? No. Yo no. No. ¿Alguno aquí sí? No. Ninguno, ¿verdad? No. Pero miren lo que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así es. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, todo lo que ninguno de nosotros hemos alcanzado la cumbre aquí en este mundo, ¿verdad? De ser un doctor, ser un abogado, un arquitecto, ser rico, tener su propio helicóptero, su avión privado. Nada, ninguno aquí hemos alcanzado eso, ¿verdad? No. Él lo había alcanzado todo lo que había en su tiempo. Sin embargo, todo lo considera basura. ¿Saben lo que dice en griego? Estiércol. Todos sabemos lo que es el estiércol, ¿verdad? Lo de este mundo los considero como estiércol con tal de conocer a Cristo. Eso es, nosotros somos los más ricos del mundo. Estaba leyendo ayer un poco de la vida de un hombre muy rico aquí en Estados Unidos, billonario, Ted Turner, el que fundó el CNN y varios canales de televisión, billonario, que ha sido ateo toda su vida, ha atacado a la iglesia, ha atacado a los cristianos. Dice que somos los más tontos del mundo, los más ignorantes. En otras palabras más crudas que no puedo mencionar. Pero dice que él quiere ir al cielo, no quiere ir al infierno, pero él no está de acuerdo con la Biblia. Dice que la Biblia debe de ser cambiada porque hay muchas cosas con las que no está de acuerdo él. Es más, los 10 mandamientos dijo que los rechazó, los despreció y él inventó sus propios 10 sugerencias. Sugerencias, no mandamientos. Pero cree que va a ir al cielo. Pues más vale que se apure porque ya tiene 80 y tantos años y ya no le sobra mucho tiempo. Ya aquí en este mundo ha alcanzado lo que el mundo puede ofrecer.
Pero ¿de qué le sirve cuando mueras y mueres sin Cristo? Los judíos creían que por ser judíos y guardar la ley habían alcanzado la salvación. No era verdad. La salvación, solo la ley apuntaba a Cristo. Los sacrificios que hacían, matando animales y derramando la sangre, dice que cubrían los pecados, pero no removían los pecados. ¿Qué remueve la sangre? No, ya me eché de cabeza. ¿Qué es lo que remueve nuestros pecados? La sangre de Cristo. Ya les di la mitad de la respuesta, ¿verdad? Que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es por nuestras buenas obras, es por la sangre de Cristo que somos lavados más blancos que la lana y más resplandecientes que la nieve. Eso es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros. Entonces ellos tropezaron en esa piedra de tropiezo que es Jesús. Regresemos al Romanos 10:2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios o al juicio de Dios. Ellos creen que haciendo las cosas a su manera van a agradar a Dios. ¿Cómo debemos de venir a Dios, hermanos? ¿Cómo debemos de venir a Dios? A ver, ¿no los oigo? Humildes, arrepentidos, humillados, quebrantados, prácticamente arrastrándonos, pidiendo gracia y misericordia, ¿verdad? Pidiéndole que Dios nos perdone todos nuestros pecados, porque sabemos que hemos violado sus mandamientos, hemos odiado, hemos envidiado, hemos tenido tantos malos pensamientos y malas acciones. Debemos reconocer eso cuando venimos a Cristo. En otras palabras, venimos muertos en delitos y pecados, perdidos, completamente perdidos. Pero Dios en su misericordia nos recibe tal y como venimos. ¿Cómo recibió al hijo pródigo el padre? ¿De dónde venía el hijo pródigo? Venía de alimentar marranos. ¿Alguien ha alimentado marranos en su vida? Son de los más cochinos, por eso les llaman cochinos, ¿verdad? Porque les gusta revolcarse en el lodo y los lugares donde viven apestan, pero feo. Se los digo por experiencia. Es más, yo hasta montaba los marranos. Ya me tiraban, pero me les montaba otra vez. ¿Cómo creen que olía yo? Bueno, hagan de cuenta que así voy yo a hacer, si estuviera ya adulto, revolcándome ahí con los puercos y voy a casarme. ¿Verdad? ¿Cómo? ¡Uy! Sacan este marrano de aquí. Es lo que dirían, apesta marrano. Ha de ser un marrano. Pues así venimos a Cristo con todos nuestros pecados, con toda nuestra impureza, con nuestra lascivia, nuestra envidia, nuestro egoísmo. Y así nos recibe. Así vino el hijo pródigo. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo, no, ve y báñate primero, ponte perfume, desodorante, ropa nueva. Lo abrazó y lo besó. ¿Se dan cuenta de cómo recibe el padre a sus hijos? El amor que tiene por nosotros. Es el amor que Dios tiene por los judíos, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El problema es que no todos quieren venir al arrepentimiento. Muchos quieren venir a su manera. Quieren hacer las cosas a su manera. Había un cantante muy famoso aquí, tal vez casi todos lo conocen, Frank Sinatra. Tenía una canción muy famosa que decía, I did it my way. Lo hice a mi manera. Y yo siempre, desde que vine a Cristo, siempre me daba tristeza cuando pensaba en Él por esa canción. Lo hice a mi manera, porque Él así vivió, a su manera. Digo, pues su manera es la equivocada. Hay que venir a Cristo arrepentidos a su manera, no a la nuestra. No venimos a Él presumiendo de lo buenos que somos,
sino arrepentidos por lo malos que somos. Y es el problema que tenían los judíos. Dios los escogió, pero la Biblia dice que solamente podemos venir a Él arrepentidos. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos venimos al pie de la cruz arrepentidos. No presumiendo lo buenos que somos. Como les digo, los judíos estaban orgullosos porque tenían ellos, de ellos iba a venir el Mesías. Tenían la religión, tenían los sacrificios, tenían el templo, tenían los festivales, el sacerdocio, todo. Pero todo eso les hablaba de que eran pecadores en necesidad de un Salvador. Eso no los iba a salvar. Pero ellos, lo que sucedió, ellos adoraban la ley, pero despreciaron al Salvador, del que hablaba la ley. Y cuántas veces es como dicen tirar el agua sucia con el niño juntos, ¿verdad? Echarlos por la ventana. Y es lo que ellos hicieron. Como les digo, la ley apuntaba siempre a Jesús. Jesús está por todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso Jesús les decía, ustedes escudriñan las Escrituras y ellas son las que hablan de mí. Ellos que se pasaban todos los días, ¿saben? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes pasaban horas y horas todos los días estudiando la ley. Sin embargo, cuando vino Cristo, no lo reconocieron y no solo no lo reconocieron. Jesús les enseñó que no conocían la ley. ¿Cuántas veces los corrigió? ¿Cuántas veces les dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Nadie lo pudo acusar, nadie lo pudo corregir. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se equivocó, nunca pecó, era perfecto y aún así lo odiaron. Y lo odiaron tanto que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían su idea de cómo debía ser. Entonces, cuando no fue como ellos querían, lo rechazaron. Y no solo eso, lo acusaron de blasfemia porque dijo que él y el Padre eran uno. Que él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por eso dijeron, tú blasfemas y mereces morir. La muerte por blasfemia era ser apedreado. Pero no podían matarlo a pedradas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia ya decía que tenía que ser crucificado. Y por eso no lo apedrearon a muerte, aunque varias veces lo intentaron. Nunca pudieron porque no podían cambiar la palabra de Dios. Y tuvo que ser crucificado. Varias veces dijo que iba a ser crucificado y resucitar el tercer día. Entonces, como les digo, ellos se cegaron de odio y no reconocieron que Dios había enviado al que estaban esperando por miles de años. No cientos de años, miles de años. Y cuando vino, no lo reconocieron. Versículo 4, regresemos, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Perdón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es Cristo el fin de la ley? Porque Cristo vino y cumplió toda la ley. Él no violó ni un mandamiento. Los judíos lo que habían hecho, Dios les dio la ley. Primeramente les dio los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 Dios les dio la ley. Después en Levítico y en otro Deuteronomio les da más leyes. Pero ellos crearon más y más leyes. 613 leyes. O sea, ellos tenían los mandamientos que Dios les dio, pero ellos tenían la tradición oral. Ellos crearon nuevas leyes y las ponían a la par de la ley de Dios. ¿Saben? La Iglesia Católica ha hecho lo mismo. La Iglesia Católica tiene la tradición. Y ellos han creado muchas leyes, muchas doctrinas que van contra la palabra de Dios. Es más, un papa dijo que si la ley de Dios y las doctrinas de la iglesia no estaban de acuerdo, las tradiciones de la iglesia eran superiores a la palabra de Dios.
y que el Papa tenía el derecho de cambiar la Biblia si no estaba de acuerdo. ¿Creen que eso es posible? No. No debe de ser. Pero es cuando el hombre trata de imponer sus leyes, imponer sus doctrinas sobre la palabra de Dios. En lugar de obedecer la palabra de Dios, como está, si no les gusta, la quieren cambiar. ¿Quién es el que debe de cambiar cuando no estamos de acuerdo con la palabra de Dios? Nosotros. Porque si yo no estoy de acuerdo es porque algo está mal en mi corazón. Algo está mal en mi vida y no me gusta lo que dice la palabra de Dios. Y si me voy a humillar y venir a Él como debo de venir, voy a confesar mis pecados y me voy a arrepentir. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera. ¿Recuerdan cuando los discípulos iban caminando por un campo y agarraron semillas de trigo y empezaron a comer? Y los fariseos les dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias y lavarse las manos? Porque no es que las tuvieran sucias, es que simplemente era un ritual que antes de comer se tenían que lavar las manos. Eso no dice la Biblia, pero una tradición que ellos habían inventado. Aunque tuvieran las manos limpias, se las tenían que lavar como por tradición, un ritual. Y entonces por eso tenían siempre pleito con Jesús. Pero Jesús vino y cumplió toda la ley. Todos los mandamientos los cumplió por nosotros. Y ahora Dios nos da el crédito de lo que Él hizo a nosotros. ¿No es maravilloso? Amén. Jesús es el que hizo todo el trabajo y nosotros recibimos el premio. Hagan de cuenta, vamos a las Olimpiadas y estamos en la meta. Y alguien de nuestro país está corriendo en el nombre de nuestro país, ¿verdad? Y llega y dan la vuelta, la última vuelta, y viene al frente. Y vienen corriendo todos y al final de cuentas entra nuestro héroe. Y él le dan y cuando sube, va a subir al estrado donde les ponen la medalla por haber ganado. ¿A quién suben? A nosotros. A mí me suben y me cuelgan la medalla de oro que él ganó. Él corrió, él hizo todo el trabajo y yo recibo la medalla y el honor. Así es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Él cumplió toda la ley y nosotros recibimos el premio. Él hizo el sacrificio, no corrió la carrera, murió en la cruz. Dio su vida, derramó su sangre por nosotros y nosotros recibimos el premio de todo lo que Él obtuvo. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Qué maravilloso, qué Dios tan bueno tenemos. Entonces continúa en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Miren, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que quiera guardar la ley, tiene que vivir de acuerdo a la ley. Eso debe de ser. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así. La justicia que es por la fe, no por obras, ¿ok? Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. No es que nosotros podamos ir y hacer descender a Cristo del cielo o subirlo del abismo. Cristo está en nuestro corazón. La palabra de Dios está en nuestro corazón. La palabra de Dios es la que está con nosotros. En Deuteronomio 30:11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Dios les dio la palabra para que la cumplan. A nosotros ahora no necesitamos ir a buscar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón, está en nuestra boca, está en nuestra vida. Nosotros ya no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió. Ahora nosotros lo recibimos como nuestro Salvador porque Él ahora quiere tener esa relación íntima y profunda con nosotros. ¿Se dan cuenta que Dios quiere vivir con nosotros y en nosotros? Amén. Esa es la relación que podemos tener con Dios ahora. Amén. Porque recuerdan antes, en el templo estaba separado. Primeramente, el templo tenía 3 atrios, 3 plazas afuera. Estaba la plaza de los gentiles, la plaza de las mujeres, la plaza o el atrio de los hombres judíos. Y había un letrero que decía que el que violara ese mandamiento, esa ley, y cruzara donde no debía entrar, lo mataban. Así de serio era. Ahora, esos eran gentiles, mujeres y judíos. Y luego en el templo había 2, por decir, cuartos grandes. Estaba el primero, estaba el lugar de los sacerdotes, donde solo los sacerdotes podían entrar. Y más adentro había un cuarto más pequeño donde estaba el arca, donde estaban los querubines sobre el arca, el asiento de la propiciación, donde estaban el maná, la vara de Aarón y ¿cuál era el tercero? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año. Pero cuando Cristo murió se rompió, se rasgó el velo, significando que ahora todos podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos sacrificios, ya no hay separación de gentiles, mujeres, hombres judíos, sacerdotes, sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, ¿quién es ahora? Cristo, y Él es el que nos invita a venir a su presencia. Amén. Porque Él rasgó el velo y abrió el camino para que todos podamos venir a Él. Gracias, Señor. Qué maravilloso que Dios ha hecho ese trabajo por nosotros. Y no era un trabajo fácil, le costó su vida. Dio su vida para poder ofrecernos eso. Porque el pecado nos separaba de Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo? Todas las veces. Pero Dios, que es tan misericordioso, con el amor que tuvo por nosotros, nos llamó y nos salvó. Y ahora por eso podemos estar en su presencia. Versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. La fe que tienes en Cristo Jesús es porque Dios te ha dado esa fe. Pero la fe, nuestra fe crece. ¿Cómo crece nuestra fe? La palabra. Con las pruebas. Nuestra fe es probada en las pruebas de la vida, en el crisol de la tribulación. ¿Qué es el crisol? Donde se funden los metales, donde se limpia el oro y la plata. Y se pone a fuego intenso hasta que se derrite, se hace líquido y se le saca toda la basura de enfrente. Esas son las pruebas de la vida. La vida es un crisol y nosotros estamos adentro y Dios nos está purificando. Y está limpiando de nosotros todo eso que no le agrada, todo eso que le ofende, todo eso que apesta. Por eso permite pruebas y las pruebas aumentan nuestra fe. Porque la fe que no es probada no es real. O no sabemos si tenemos realmente fe porque nunca la hemos probado. Y Dios permite esas pruebas en nuestras vidas para que crezcamos. Y también, como dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entre más vienen a la iglesia, más crece su fe, porque están oyendo y leyendo la palabra de Dios. Y entre más pruebas tenemos, más crece nuestra fe. Más crece nuestra fe. ¿Cuántos han estado enfermos
seriamente alguna vez, seriamente, a punto de morir. No, pues yo puros catarritos, gripas, todos hemos tenido pruebas difíciles, ¿verdad? Malas noticias del doctor, malas noticias en el hospital. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos enfrentando algo así? ¿A quién nos aferramos? ¿A Tylenol? No, al Señor, ¿verdad? Nos aferramos, lo primero que hacemos, clamamos a Dios: Señor, ayúdame, fortaléceme, sáname, ayúdame a salir de esta prueba. Es lo que debemos hacer, clamar al Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Cuando estaba yo en el hospital, me dijo el doctor, dijo, hicimos todo lo que podíamos por ti, dijo, ya no hay nada que podamos hacer, estás en las manos de Dios. Eso me dijo. Pues qué bueno, me puso en las mejores manos. Bendito sea Dios que es cristiano el doctor, y por eso me dijo eso. Si me hubiera dicho, pues buena suerte, a ver cómo te va. Dijo, ya te hicimos todo lo que podíamos, como diciendo, ya no hay nada que podamos hacer. Si te mueres, pues ni modo. Pero Dios, cuando el hombre no puede, Dios toma las riendas de ahí y dice, ok, yo sí puedo. Y Dios nos sana. ¿De cuántos problemas nos ha salvado el Señor? ¿De cuántos accidentes o accidentes en los que pudimos haber estado y nos escapamos y decimos, ¡qué suerte! No, ¿cuál suerte? No hay suerte. Es la mano de Dios que actúa y no se deja ver. Y siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre cuando lo necesitamos está ahí. Porque el Señor no nos abandona. Dijo, nunca los dejaré ni los abandonaré. Así de fiel es nuestro Señor. Miren el versículos 9 y 10, maravillosos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos de ustedes han usado estos versículos para traer a alguien a Cristo? Esos son unos de los clásicos. Este mes yo tuve la oportunidad de hablar con 2 hombres que recibieron a Cristo usando estos versículos y otros más. Pero estos son de los clásicos. Dice que si confesares con tu boca. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? Ya les dije en el capítulo 8, versículo 1. Bueno, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1 dice, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Bueno, vámonos viendo, 5.1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Justificados por la fe. Tenemos paz para con por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8, versículo 1 dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por la obra y la gracia de Dios que somos salvos, ¿verdad? Pero también nos dice en el capítulo 9 que hemos sido predestinados. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que le llama la doctrina de la predestinación o elección divina. Pero dicen, bueno, entonces no tengo yo libre albedrío, no tengo yo la oportunidad o el derecho de escoger si quiero creer o no. Claro, en el versículo 9 que dice que si confesares. Aquí tenemos nosotros ahora el derecho de poder elegir, el libre albedrío, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y luego creyeres, podemos orar y podemos creer. Depende de nosotros. Yo puedo no creer y no orar, pero Dios me da la opción de poderlo hacer. Entonces, es la doctrina del libre albedrío, aquí está también. Y dice, bueno, ¿cómo lo entiendes? No lo entiendo cómo funciona. ¿Cómo pueden las dos ser verdad? Que Dios me escoge, pero yo también decido creer y escogerlo a Él. Las dos están en la Biblia
Y porque están en la Biblia son verdad, porque es la palabra de Dios. La entienda yo o no la entienda. Les decía eso la última vez. Pero dice la palabra de Dios en Isaías, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Él sabe todo, todo perfectamente y nosotros conocemos apenitas así. Entonces lo que no comprendemos lo aceptamos porque es la palabra de Dios. Amén. Y un día la entenderemos cuando lleguemos a su presencia. Pero ahorita lo creemos y lo confesamos, ¿verdad? Entonces podemos leerlo de esta manera. Miren, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Lo podemos, no estoy cambiando la palabra de Dios, simplemente la estoy diciendo personal. La estoy aplicando a mi propia vida. Y les digo, Señor, yo sé que Jesús es el Salvador del mundo, pero yo digo, Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Redentor. Y por eso yo te amo y te entrego mi corazón. Y dice, entonces, en el versículo, bueno, vamos llegando hasta el 13, dice, o 11, dice, pues la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Se dan cuenta? Todo el que le invoque le va a contestar. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que llame y clame al Señor va a ser salvo. Dicen, bueno, entonces, ¿dónde está la elección? Ahí está también. Él nos escogió y Él sabe quién lo va a elegir. Por eso nos escogió también. Porque Él ya sabía, ¿verdad? Quién iba a aceptarlo y quién no. Y esto viene de una escritura en el libro de Joel. Joel capítulo 2. Les voy a leer los versículos. En el 32 dice, Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, y entre el cual el remanente al cual él habrá llamado. Él los ha llamado. Pero ¿qué dice? Todo aquel que invocara del Señor. Aquí están las dos de nuevo. No los estoy queriendo confundir, les estoy queriendo, ojalá no los esté confundiendo más. Pero es la verdad que Dios nos llama y nosotros respondemos. Y respondemos porque ya nos eligió. Así de fácil, así de simple. Todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Dice, y para terminar, ¿cuál es el nombre más grandioso de todos los nombres? Pues el nombre de Jesús, ¿verdad? En Hechos 4, versículo 10 al 12 dice, esto es lo que les dice Pedro cuando lo arrestaron. Dice, sea notorio, los espero. Hechos 4:10. Para leerlo todos juntos. Qué bonito hoy las páginas. Parece que es lluvia que estuviera cayendo. O agua de un río. Sea notorio a todos vosotros, que a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está entre vosotros en presencia sano. En vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el más crucial de todos los versículos aquí, en 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está el nombre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Claman, Señor, sálvame. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos.
sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra gloria, ahí está la vida eterna en Jesús. Qué maravilloso que Dios nos ame tanto. ¿No les alegra? Los veo medios tristes. Una sonrisa de perdida. Dios nos ha salvado para que un día pasemos toda la eternidad con Él. Y les aseguro que ¿quiénes son los más jóvenes? Las damitas que están allá atrás. En 100 años todos vamos a estar ahí. Algunos en 10, algunos en 20, algunos en 1. Ay caramba, no tan cerca, ¿verdad? Algunos tal vez en un mes o en un día, no sabemos cuándo, pero un día todos vamos a estar ahí. Y todo por el sacrificio de Cristo en la cruz que pagó por nuestros pecados. Y que nosotros clamamos y pedimos perdón y le pedimos su misericordia y su gracia. Gracias. Que nos diera lo que no merecemos y no nos diera lo que sí merecemos. Pero es todo por la gracia de Dios, que dice, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Todo es por la gracia de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es solo por la gracia de Dios que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Yo no sé, no conozco ahorita a nadie que haya muerto y haya vuelto de la muerte. He conocido personas hace muchos años, pero últimamente no. Pero he leído de historias de personas que han muerto y en el momento antes de morir, que eran cristianos, se quedan maravillados de ver la gloria. De ver la gloria. Y un día nosotros seremos uno de esos. Pero mientras, vamos a amar y a servir y a seguir a nuestro Señor. Amén. 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 Padre bendito, Dios todopoderoso. Lo adoramos, lo alabamos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Le pedimos, Señor, su perdón por nuestros pecados. Le pedimos que nos lave con su preciosa sangre, que nos limpie, nos purifique con el jabón más poderoso que hay, la sangre preciosa de Cristo, y nos haga más blancos que la lana y más puros que la nieve. Señor, le pido su bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí en este día y los que no han podido estar aquí, que donde quiera que estén los bendiga, Señor, y los vuelva, Señor, la próxima vez. Le pedimos especialmente por los que están enfermos en este momento. Cada uno de nosotros sabemos quién necesita de su sanación. Y se los presentamos, Señor, le pedimos que intervengan por ellos, Señor, que los sane. Y que conforte a los que han perdido seres queridos, Señor. No es nada raro que alguien muera. Todos vamos a morir algún día. Mientras venga usted por su iglesia. Pero mientras, Señor, que cada uno de los que están enfermos y los ha de llamar a su presencia, pedimos que antes de eso los salve, Señor. Y así lleguen y vayan a la vida eterna. Todo esto se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.